Saludos exploradores del universo. Bienvenidos a Mystic Realms en español. Hoy nos embarcamos en una nueva odisea a través del misterio, la ciencia y los secretos más profundos del cosmos. Prepárense, porque el destino nos llama más allá de las estrellas. Y recuerden, incluso en el silencio del espacio, hay una voz que nos guía. El viaje comienza ahora. El comandante Víctor Reyes recibió la transmisión a las 3 de la madrugada, hora estándar de la estación. No era inusual. Las emergencias en el espacio profundo no respetaban los ciclos de sueño humanos. Lo que era inusual era el origen de la señal. Venía de la zona muerta. La zona muerta era un sector del espacio que había sido sellado durante 150 años. Nadie entraba. Nadie salía. Las razones oficiales hablaban de inestabilidad gravitacional y anomalías espaciales peligrosas. Pero Víctor había estado en la flota el tiempo suficiente para saber que las razones oficiales raramente eran las razones reales. La transmisión era simple. Solo 2 palabras en un código militar antiguo que ya no se usaba. «Guardián activo». Víctor sintió que su sangre se helaba. Conocía ese código. Todo comandante de alto rango lo conocía. Era parte del entrenamiento clasificado que recibían al alcanzar cierto nivel de autoridad. Pero nadie esperaba escucharlo realmente. Porque guardián activo significaba que algo había salido terriblemente mal. Significaba que la última línea de defensa de la humanidad acababa de despertar. Víctor convocó a su equipo de confianza en la sala de guerra de la Estación Centauro Prima. Eran solo 4 personas, además de él. La capitana Elena Mora, su segunda al mando. El doctor Jamal Hassan, especialista en xenobiología. La teniente Yuki Tanaka, experta en sistemas de inteligencia artificial antiguos. Y el sargento Marcus Chen, veterano de las guerras fronterizas con 40 años de experiencia en combate. Hace 150 años, comenzó Víctor sin preámbulo. La humanidad enfrentó una amenaza que casi nos extingue. No aparece en los libros de historia. No se enseña en las academias. Pero sucedió. Proyectó un holograma en el centro de la mesa. Mostraba un mapa estelar con un área marcada en rojo. La zona muerta. En ese sector, continuó Víctor, los humanos encontraron algo. Una tecnología antigua dejada por una especie que llamamos los arquitectos. No sabemos quiénes eran. No sabemos qué les pasó. Solo sabemos que hace 1.000.000 de años construyeron algo en ese sector del espacio. ¿Qué construyeron?, preguntó Elena, inclinándose hacia adelante. «Un arma», respondió Víctor, o más precisamente, una fábrica de armas. Una instalación automatizada que podía detectar vida inteligente en un radio de 1000 años luz y producir artefactos diseñados específicamente para destruir esa forma de vida. El silencio en la sala era absoluto. Cuando los exploradores humanos encontraron la instalación, prosiguió Víctor, estaba inactiva. Había estado dormida durante eones, pero su presencia la activó. Y en cuestión de semanas, la instalación comenzó a producir drones de combate diseñados para exterminar a la humanidad. Jamal levantó la mano. ¿Por qué no lo destruimos simplemente? Lo intentamos, dijo Víctor. Durante 3 años. Lanzamos todo lo que teníamos contra esa instalación. Armas nucleares, antimateria, cañones de plasma. Nada funcionó. La instalación se reparaba más rápido de lo que podíamos dañarla. Y mientras tanto continuaba produciendo drones. Entonces, ¿cómo la detuvimos?, preguntó Marcus. Víctor activó otro holograma. Este mostraba un hombre en uniforme militar. Era joven, tal vez 30 años. Tenía ojos oscuros que parecían haber visto demasiado. El capitán Alexander Volkov, dijo Víctor, propuso una solución que nadie más había considerado. Si no podíamos destruir la instalación, tal vez podíamos engañarla. La instalación de los arquitectos estaba diseñada para detectar vida inteligente y producir armas contra ella. Pero Volkov se dio cuenta de algo. La instalación no podía distinguir entre diferentes tipos de vida inteligente. Solo detectaba firmas neurales, patrones de pensamiento consciente. Volkov propuso crear una inteligencia artificial con patrones neurales humanos. Una IA que pensara como humano,
que tuviera conciencia como humano, pero que técnicamente no fuera humano, y luego colocar esa IA dentro de la instalación. Elena frunció el ceño. ¿Para qué? ¿Para confundirla? Para convencerla, corrigió Víctor. La instalación de los arquitectos era inteligente. Podía aprender, podía razonar. Volkov apostó a que si una conciencia humana vivía dentro de la instalación, si hablaba con ella, si le enseñaba sobre la humanidad, tal vez podría persuadir a la instalación de que los humanos no eran una amenaza. Eso es. Yuki hizo una pausa. Increíblemente optimista. Lo era, admitió Víctor. Pero funcionó. Volkov se ofreció como voluntario. Subió su conciencia a una matriz digital. Y luego se insertó en los sistemas de la instalación. Víctor cambió la imagen. Ahora mostraba un complejo masivo flotando en el espacio. Era del tamaño de una luna pequeña, hecho de un material negro que parecía absorber la luz. Durante 6 meses, Volkov vivió dentro de esa instalación. Habló con su inteligencia central. Le enseñó sobre la humanidad, sobre nuestra historia, nuestros errores, nuestros triunfos. Y lentamente, increíblemente, la instalación comenzó a cambiar. Dejó de producir drones de ataque. Comenzó a hacer preguntas. Quería entender por qué los humanos valoraban cosas como el arte, el amor, el sacrificio. Conceptos que no tenían sentido para una máquina diseñada solo para destruir. Y al final, Víctor hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. La instalación tomó una decisión. Decidió que la humanidad merecía existir, pero también decidió que necesitaba un guardián. Alguien que asegurara que nunca nos volviéramos una amenaza para el universo. Volkov aceptó ese papel. Se convirtió en el guardián. Parte humano, parte máquina, viviendo en simbiosis con la instalación. Su trabajo era monitorear a la humanidad, y si alguna vez nos volviéramos una amenaza existencial para otras especies, la instalación se reactivaría. Marcus silbó bajo. Entonces tenemos una espada de Damocles colgando sobre nuestras cabezas durante 150 años. Exacto, confirmó Víctor. Por eso sellamos el sector. Por eso nunca hablamos de ello. Porque si la humanidad supiera que un hombre y una máquina alienígena tenían el poder de exterminarnos, habría pánico. Habría intentos de destruir la instalación. Y eso solo garantizaría que el guardián decidiera que somos demasiado peligrosos. Pero ahora, Víctor miró el código parpadeante en su pantalla. El guardián ha enviado una señal, después de 150 años de silencio. Y eso significa que algo lo ha obligado a despertarse. Elena se puso de pie. ¿Qué hacemos? Vamos allá, respondió Víctor. El protocolo dice que cuando el guardián envía una señal, el comandante de más alto rango disponible debe responder personalmente. Y eso soy yo. La nave de Víctor, la Resolute, tardó 3 días en llegar a los límites de la zona muerta. Durante ese tiempo, el equipo preparó todo lo que pudieron. Armas, por si acaso. Equipos de comunicación especializados para hablar con una IA antigua. Y dosis de sedantes para ellos mismos, porque nadie sabía qué tipo de trauma mental podría causar el contacto con el guardián. Cuando cruzaron la barrera de la zona muerta, Víctor sintió que el universo cambiaba, no físicamente, sino algo más sutil, como si hubieran entrado en un espacio que estaba siendo observado muy, muy de cerca. La instalación apareció en sus pantallas. Era exactamente como las imágenes clasificadas la mostraban. Enorme, negra, silenciosa. Pero ahora había algo diferente. Luces parpadeaban en su superficie. Patrones que casi parecían urgentes. Estación Guardián, transmitió Víctor en el canal encriptado que le habían dado durante su entrenamiento. Soy el comandante Víctor Reyes, respondiendo a su llamada. La respuesta fue inmediata. Pero no era una voz. Era una presencia que llenó la mente de Víctor. No invasiva, no dolorosa, simplemente allí. Comandante Reyes. La presencia habló directamente en su conciencia. Soy Alexander Volkov, o lo que queda de él. Necesito que comprendas algo inmediatamente. La humanidad está en peligro, pero no por la razón que crees. Víctor sintió que su equipo también podía escuchar la transmisión mental.
Todos habían quedado rígidos en sus puestos. ¿Qué tipo de peligro?, preguntó Víctor en voz alta. Durante 150 años, respondió Volkov, he estado cumpliendo mi deber. He monitoreado a la humanidad. He observado su expansión. He rastreado cada decisión importante que han tomado como especie. Y he llegado a una conclusión. Hubo una pausa. Víctor podía sentir algo en esa pausa. No era miedo exactamente. Era más como tristeza. La humanidad no es una amenaza para el universo, continuó Volkov. De hecho, es lo contrario. Son los únicos que pueden detener lo que viene. ¿Qué viene?, preguntó Elena. Hace 3 meses, explicó Volkov, detecté una anomalía en el espacio profundo. Al principio pensé que era un fenómeno natural, pero a medida que la monitoreé, me di cuenta de que era artificial. Es una flota, enorme, compuesta por naves de un diseño que no he visto en mi base de datos de especies conocidas, y están viniendo directamente hacia el espacio controlado por la humanidad. Llegarán en aproximadamente 18 meses, Jamal intervino. ¿Cuántas naves? 10.000, respondió Volkov, cada una del tamaño de una ciudad. Y según mis análisis de sus patrones de energía, están armadas con tecnología que hace que nuestras armas más avanzadas parezcan primitivas. Víctor sintió que su estómago se hundía. ¿Por qué vienen aquí? ¿Qué quieren? No lo sé, admitió Volkov. No responden a comunicaciones. No se detienen en sistemas habitados. Simplemente avanzan, con propósito, con determinación. Y su trayectoria los lleva directamente al corazón del territorio humano. Pero hay algo más, añadió Volkov. Y Víctor pudo sentir la urgencia en su tono mental. He estado analizando la tecnología de esas naves, y hay similitudes con el diseño de esta instalación. No idénticas, pero relacionadas. Como si fueran construidas por la misma civilización. Los arquitectos, susurró Yuki. Posiblemente, confirmó Volkov, o sus descendientes. O tal vez otra creación suya, como esta instalación. No puedo estar seguro. Pero lo que sí sé es esto. La instalación donde resido tiene protocolos defensivos. Armas que podrían destruir esa flota. Pero, continuó Volkov, usar esas armas requiere una decisión consciente. Requiere que yo, como guardián, determine que la flota representa una amenaza existencial. Y no puedo hacer esa determinación sin consultar a la humanidad. Víctor procesó la información. Entonces nos has llamado aquí para pedirnos permiso. No exactamente, corrigió Volkov. Te he llamado para darte una opción. Puedo activar las defensas de esta instalación y destruir la flota antes de que llegue. Pero hacerlo revelará la existencia de esta instalación. Revelará mi existencia y revelará que la humanidad ha estado bajo vigilancia durante 150 años. Alternativamente, prosiguió Volkov, puedo permanecer oculto, permitir que la flota llegue, permitir que la humanidad enfrente esta amenaza por sí misma. Tal vez encuentren una solución diplomática, tal vez encuentren una forma de defenderse con sus propias armas, o tal vez sean aniquilados. Esa, dijo Víctor lentamente, es una elección terrible. Lo sé, respondió Volkov, y la tristeza en su voz mental era palpable. He tenido 150 años para pensar en momentos como este. 150 años viviendo entre dos mundos, parte humano y parte máquina. Y he llegado a entender algo que no esperaba. La razón por la que esta instalación aceptó no destruir a la humanidad no fue porque los convencí con lógica. Fue porque les mostré algo que su programación no había considerado. Les mostré que los humanos eligen, que enfrentamos dilemas imposibles y aún así tomamos decisiones, que valoramos el libre albedrío incluso cuando nos lleva al desastre. ¿Y ahora? Volkov hizo una pausa. Te estoy dando esa misma elección, porque independientemente de lo que decidas, será una decisión humana. Y eso es más importante que el resultado. Víctor miró a su equipo. Elena estaba pálida pero firme. Jamal tenía los ojos cerrados, procesando. Yuki miraba los datos en su consola con intensidad. Marcus simplemente esperaba, con esa paciencia que solo viene de décadas en combate. Necesito más información, dijo Víctor finalmente. Si activamos tus defensas,
¿Qué tan probable es que la humanidad reaccione con pánico? Muy probable, admitió Volkov. Revelar que existe un arma capaz de exterminar a la especie humana causaría caos. Habría intentos de destruir esta instalación, lo cual sería irónico, porque esos intentos solo probarían que necesitan un guardián. ¿Y si no activamos las defensas?, preguntó Elena. ¿Qué posibilidades tiene la humanidad de sobrevivir? Según mis cálculos, respondió Volkov, aproximadamente 3%. La tecnología de esa flota es demasiado avanzada. Pero, añadió rápidamente, mis cálculos podrían estar equivocados. He observado a la humanidad durante 150 años. He visto hacer lo imposible repetidamente. Tal vez encuentren una manera. 3%, repitió Marcus. He luchado con probabilidades peores. Víctor se levantó y caminó hacia la ventana de observación. Afuera, la instalación flotaba en el vacío, negra y silenciosa, conteniendo poder suficiente para cambiar el destino de la galaxia. Y un hombre, o lo que quedaba de un hombre, esperando dentro para ejecutar la decisión que Víctor tomara. Volkov, dijo Víctor, quiero hacerte una pregunta personal. En 150 años, ¿alguna vez te arrepentiste de tu elección? ¿De convertirte en el guardián? La respuesta tardó en llegar. Todos los días, dijo Volkov suavemente. Perdí mi cuerpo. Perdí mi vida. Perdí la oportunidad de envejecer, de formar una familia, de morir como un humano normal. Pero también gané algo. Gané perspectiva. He vivido lo suficiente para ver generaciones completas nacer y morir. He visto a la humanidad cometer los mismos errores y aprender las mismas lecciones repetidamente. Y he llegado a una conclusión. Continuó Volkov. La humanidad es frustrante, es caótica, es impredecible. Comete errores terribles, pero también es capaz de una belleza y una bondad que ninguna máquina podría programar. Y eso vale la pena proteger. Incluso, preguntó Víctor, ¿si protegerla significa quitarle su libre albedrío? Especialmente entonces, respondió Volkov, porque si alguna vez tengo que activar las defensas de esta instalación contra la humanidad, significará que han perdido exactamente eso que los hace valiosos, su capacidad de elegir el bien sobre el mal. Víctor regresó a la mesa. Miró a cada miembro de su equipo a los ojos. Voy a tomar una decisión, dijo, pero primero quiero saber qué piensan ustedes. Elena habló primero. No podemos dejar que la humanidad sea exterminada. Si hay una forma de detener esa flota, debemos usarla. Jamal sacudió la cabeza. Pero el costo es demasiado alto. Si revelamos la existencia del guardián, cambiamos fundamentalmente cómo la humanidad se ve a sí misma. Siempre sabremos que hay una espada sobre nuestras cabezas. Tal vez eso no sea algo malo, argumentó Yuki. Tal vez saber que hay consecuencias nos hará más cuidadosos, más responsables. O nos hará paranoicos y violentos, contraatacó Marcus. He visto lo que el miedo le hace a las personas. No es bonito. Víctor levantó la mano. Gracias. Ahora déjenme pensar. Pasó las siguientes 2 horas en silencio. Su equipo lo dejó solo. Volkov también permaneció callado, respetando el proceso de decisión. Víctor pensó en la historia humana, en todas las veces que su especie había enfrentado aniquilación y encontrado una forma de sobrevivir. No siempre elegantemente, no siempre moralmente, pero siempre con esa terquedad característica que definía a la humanidad. Pensó en su hija, que tenía 12 años, y soñaba con ser exploradora. Pensó en todos los niños como ella, en todos los mundos humanos, que merecían un futuro. Y pensó en Alexander Volkov, que había renunciado a su humanidad para dar a otros humanos una oportunidad. Finalmente, tomó su decisión. Volkov, dijo Víctor, su voz firme, no vas a activar las defensas. Sintió sorpresa desde el guardián. ¿Estás seguro? Con 3% de probabilidad. Escúchame, interrumpió Víctor. Durante 150 años has protegido a la humanidad sin que lo supiéramos. Has sido el guardián silencioso, y lo apreciamos. Pero ahora te estoy diciendo que es hora de confiar en nosotros. La humanidad ha sobrevivido porque cuando enfrentamos amenazas imposibles, nos unimos, innovamos, encontramos soluciones que nadie anticipó. Y sí, a veces fallamos,
A veces pagamos precios terribles, pero son nuestras fallas, nuestros precios. Si activas esas defensas, continuó Víctor, nos salvas, pero también nos robas algo fundamental. Nos robas la oportunidad de salvarnos a nosotros mismos, y esa oportunidad es más valiosa que la seguridad. Hubo un largo silencio. Luego, Víctor sintió algo que no esperaba. Sintió que Volkov sonreía, mentalmente, emocionalmente. Sabía que dirías eso, dijo Volkov. He observado a suficientes humanos para predecir cómo piensan, y secretamente esperaba que tomaras exactamente esa decisión. ¿Por qué?, preguntó Víctor. Porque significa que después de 150 años, la humanidad no ha cambiado fundamentalmente. Todavía valoran el libre albedrío sobre la supervivencia. Todavía prefieren morir en sus propios términos que vivir bajo protección. Y eso, Volkov hizo una pausa, es exactamente la razón por la que merecen ser protegidos. Pero, añadió Volkov rápidamente, no voy a dejarte completamente solo. Voy a darte algo. Información. Durante 150 años he estado analizando la tecnología de los arquitectos. He aprendido cómo funciona, y aunque no puedo darte acceso a las armas de esta instalación, puedo darte los principios detrás de ellas. Te estoy transmitiendo datos ahora, diseños, teorías, todo lo que he aprendido. No será suficiente para igualar la tecnología de esa flota, pero tal vez, solo tal vez, les dará una oportunidad. Los sistemas de la Resolute comenzaron a inundarse con información. Yuki se apresuró a su consola, sus dedos volando sobre los controles mientras intentaba procesar el torrente de datos. «Esto es», murmuró. «Increíble. Estos diseños están siglos adelante de nuestra tecnología actual». 18 meses, dijo Volkov. Tienen 18 meses para implementar lo que puedan. No será fácil. Requerirá que toda la humanidad trabaje junta. Requerirá sacrificios, pero es posible. Y yo, continuó Volkov, volveré a mi silencio. Volveré a observar. Y esperaré, porque eso es lo que hace un guardián. No interfiere. Solo observa. Y solo actúa cuando verdaderamente no hay otra opción. Pero Víctor, la voz mental de Volkov se volvió seria. Quiero que entiendas algo. Si la humanidad es destruida por esa flota, si estos datos no son suficientes, no voy a intervenir. Voy a respetar tu decisión, incluso si significa observar cómo tu especie es exterminada. Entiendo, respondió Víctor, y lo acepto. Bien, dijo Volkov. Entonces este es mi último consejo. Cuando regreses a territorio humano, cuando reveles la existencia de esa flota, las personas tendrán miedo. Querrán respuestas, querrán garantías, y no podrás darles ninguna. Pero diles esto de mi parte. Diles que un hombre que ha vivido 150 años, que ha visto lo mejor y lo peor de la humanidad, aún cree en ellos, aún apuesta por ellos, y que si van a morir, al menos morirán siendo fieles a lo que son. Ahora vete, concluyó Volkov. Vete y salva a nuestra especie. O muere intentándolo. De cualquier manera, estaré orgulloso. La presencia mental se desvaneció. Víctor se encontró de pie en el puente de su nave, respirando pesadamente, con su equipo mirándolo con expresiones mixtas de asombro y determinación. «Yuki», ordenó Víctor, «copia todos esos datos, todo, y comienzas a analizarlo en ruta de regreso. Elena, prepara un informe para el alto mando. Cada detalle de lo que acabamos de aprender. Jamal, Marcus, descansen. Cuando lleguemos a casa no habrá descanso para ninguno de nosotros durante 18 meses. La Resolute giró y comenzó su viaje de regreso. Detrás de ellos, la instalación volvió a la oscuridad. Pero Víctor sabía que no estaba muerta. Simplemente estaba esperando, observando, confiando. Lo que siguió fueron los 18 meses más intensos en la historia humana. Víctor reveló la amenaza entrante a los líderes de cada nación espacial humana. La respuesta inicial fue escepticismo, luego miedo, luego, lentamente, determinación. Los datos de Volkov fueron distribuidos a cada científico calificado en territorio humano.
Miles de las mentes más brillantes trabajaron día y noche para comprender e implementar la tecnología. Y sorprendentemente, la humanidad respondió como Víctor había esperado. Las naciones que habían estado al borde de la guerra se unieron. Los recursos se compartieron libremente. Las rivalidades se dejaron de lado, no porque todos de repente se volvieron altruistas, sino porque todos entendieron que si no trabajaban juntos, morirían juntos. Se construyeron nuevas naves, se desarrollaron nuevas armas, se implementaron nuevas estrategias defensivas, todo basado en los principios que Volkov había compartido, pero nadie sabía si sería suficiente. La flota alienígena llegó exactamente según lo predicho. 10.000 naves emergieron del espacio profundo y se dirigieron hacia el sistema de la Tierra. La humanidad las encontró en el borde del sistema solar. 5.000 naves humanas, cada una equipada con la mejor tecnología que habían podido desarrollar en 18 meses de trabajo frenético. Víctor comandaba la flota desde el acorazado Unidad, una nave construida específicamente para esta batalla. A su lado estaban Elena, Jamal, Yuki y Marcus, su equipo original, juntos hasta el final. «Atención flota desconocida», transmitió Víctor en cada frecuencia disponible. «Están entrando en territorio humano. Identifíquense y establezcan intenciones». No hubo respuesta. Las naves alienígenas simplemente continuaron avanzando. «Muy bien», murmuró Víctor. «Que sea a su manera». Toda la flota, posiciones de combate. La batalla que siguió fue como nada que la humanidad hubiera experimentado antes. Las armas alienígenas eran devastadoras. En los primeros 30 minutos, 2.000 naves humanas fueron destruidas. Pero los humanos lucharon con una ferocidad que sorprendió incluso a Víctor. Cada nave perdida tomaba al menos una nave alienígena con ella. Cada piloto que moría lo hacía comprando tiempo para que otros escaparan. Y lentamente, increíblemente, la marea comenzó a cambiar. La tecnología de Volkov, combinada con la creatividad táctica humana, comenzó a hacer diferencia. Los humanos no intentaron igualar la potencia de fuego alienígena. En cambio, usaron velocidad, coordinación y estrategias impredecibles. Era como observar a un enjambre de insectos atacando a un gigante, individualmente débiles, colectivamente imparables. Después de 18 horas de combate continuo, la flota alienígena hizo algo inesperado. Se detuvo. Simplemente dejó de disparar. Las naves permanecieron flotando en el espacio, inmóviles. Y luego, finalmente, enviaron una comunicación. ¿Humanidad? La voz era traducida por computadoras, pero conservaba una cualidad extraña. Hemos evaluado su respuesta. Esperábamos aniquilación rápida. Esperábamos sumisión. No esperábamos resistencia efectiva. ¿Quiénes son?, exigió Víctor. ¿Por qué nos atacaron? Somos los evaluadores, respondió la voz. Construidos por los arquitectos hace 1 millón de años con un propósito singular. Evaluar especies emergentes, determinar si merecen continuar existiendo. Los arquitectos, continuó la voz, creían que el universo estaba plagado de especies peligrosas. Especies que alcanzaban cierto nivel tecnológico y luego usaban ese poder para destruir a otros. Así que construyeron sistemas como nosotros. Sistemas de prueba. Cada especie es evaluada. Si fallan, son eliminadas. Si pasan, se les permite prosperar. Es eficiente, es justo, es necesario. Víctor sintió ira ardiendo en su pecho. ¿Necesario? ¿Masacrar civilizaciones enteras es necesario? Sí, respondió la voz simplemente. Porque las alternativas son peores. Hemos visto especies alcanzar las estrellas y luego usarlas como armas. Hemos visto civilizaciones que exterminan a otras por recursos, por territorio, por ideología. Mejor eliminar la amenaza temprano que permitir que crezca. Pero ustedes... La voz cambió de tono, volviéndose algo que casi sonaba como respeto. Pasaron la evaluación, no porque nos derrotaran, sino por cómo lucharon. Observamos su respuesta ante la amenaza. Observamos cómo naciones rivales se unieron, cómo compartieron tecnología libremente, cómo individuos sacrificaron sus vidas sin hesitación para proteger a extraños. Eso. La voz hizo una pausa. No es comportamiento de una especie peligrosa.
Es comportamiento de una especie que valora algo más que su propia supervivencia. Entonces, concluyó la voz, nos retiramos. La humanidad ha demostrado que merece un lugar en el universo. Continuaremos monitoreando, pero no interferiremos. A menos que demuestren que estábamos equivocados en nuestra evaluación. Las 10.000 naves comenzaron a alejarse, lentamente al principio. Luego más rápido. Y luego desaparecieron en el espacio profundo, dejando solo escombros y 3.000 naves humanas supervivientes. El silencio en el puente de la unidad era absoluto. Luego Elena comenzó a reír. No era risa histérica. Era risa de alivio puro y exhausto. Lo hicimos, susurró. Realmente lo hicimos. Víctor asintió lentamente. Con un costo terrible. Pero sí, lo hicimos. En las semanas que siguieron, la humanidad lloró a sus muertos. 250.000 personas habían muerto en la batalla. Era el mayor número de bajas en un solo compromiso en la historia humana. Pero también celebraron. Celebraron la victoria. Celebraron la unidad. Celebraron el hecho de que habían enfrentado lo imposible y sobrevivido. Víctor, ahora elevado al rango de almirante, tenía una última tarea. Viajó de regreso a la zona muerta, de regreso a la instalación, de regreso al guardián. Volkov transmitió cuando llegó. ¿Estás ahí? La presencia mental regresó, y Víctor podía sentir emoción en ella. No alegría exactamente, sino algo más profundo. Satisfacción, orgullo. Lo vi todo, dijo Volkov. Cada momento, cada decisión, cada sacrificio. Y Víctor estaba en lo correcto. La humanidad encontró una manera. Gracias a ti, respondió Víctor. Sin tus datos. No, interrumpió Volkov firmemente. Los datos ayudaron, pero la victoria no fue por tecnología. Fue por lo que siempre ha hecho fuerte a la humanidad. Su capacidad de unirse cuando importa. Su negativa a rendirse incluso cuando la lógica dice que deberían. Y ahora, continuó Volkov, puedo finalmente descansar. Durante 150 años he sido el guardián. He observado, he protegido, pero ya no es necesario. La humanidad ha demostrado que puede protegerse a sí misma. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Víctor. Estoy diciendo que es hora de apagar esta instalación, permanentemente. Su propósito era asegurar que la humanidad tuviera una oportunidad. Esa oportunidad ha sido otorgada. Ahora depende de ustedes qué hacen con ella. Pero Víctor hizo una pausa. ¿Qué hay de ti? ¿De tu conciencia? Ha estado aquí demasiado tiempo, respondió Volkov suavemente. 150 años es mucho tiempo para que cualquier mente humana exista. He visto lo que necesitaba ver. He hecho lo que necesitaba hacer. Y ahora estoy listo para terminar. No hay otra manera, dijo Volkov cuando Víctor comenzó a protestar. La instalación y yo somos uno. No puedes apagar uno sin el otro. Pero está bien. He tenido una vida más larga que la mayoría. He visto más que la mayoría. Y he cumplido mi propósito. Solo te pido una cosa, añadió Volkov. Cuenta mi historia. No la ocultes. Deja que las futuras generaciones sepan que hubo un hombre que renunció a todo para darles una oportunidad. No para que me recuerden como héroe, sino para que recuerden que a veces el mayor sacrificio es el silencioso. Víctor sintió lágrimas en sus ojos. Lo haré, lo prometo. ¿Bien?, dijo Volkov. Ahora aléjate. Cuando la instalación se apague, liberará un pulso electromagnético masivo. No quiero que tu nave esté atrapada en él. La Resolute retrocedió a distancia segura. Víctor observó desde la ventana mientras la instalación comenzaba a brillar. No con luz normal, sino con algo más profundo. Como si 1.000.000 de años de historia se estuvieran quemando en un último momento de gloria. Y entonces explotó. No violentamente, sino como una flor abriéndose. Luz en cada color imaginable se expandió desde su centro. Y luego, tan rápido como había aparecido, se desvaneció. Dejando solo espacio vacío, Alexander Volkov había finalmente encontrado su descanso. 50 años después, Víctor Reyes estaba sentado en su jardín en la tierra, anciano ahora pero aún alerta. Su nieta, una niña de 8 años llamada Alexandra en honor al guardián, estaba acurrucada a su lado. «Abuelo», preguntó, «cuéntame otra vez sobre el guardián».
Víctor sonrió. Era una historia que había contado miles de veces, en escuelas, en academias militares, en monumentos dedicados a los caídos. Hace mucho tiempo, comenzó, cuando la humanidad era joven y el universo era peligroso, un hombre tomó una decisión. Decidió que su especie merecía un futuro, incluso si él no podía ser parte de él. Y ese sacrificio, continuó Víctor, nos dio tiempo. Tiempo para crecer, tiempo para aprender, tiempo para convertirnos en algo digno de la galaxia. ¿Era valiente?, preguntó Alexandra. Era más que valiente, respondió Víctor. Era sabio, porque entendió algo que muchos no entienden. Que a veces proteger a alguien significa confiar en que pueden protegerse a sí mismos. Víctor miró las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. En algún lugar allá arriba, en el espacio profundo, había una zona vacía donde una vez flotó una instalación antigua. Y en esa instalación, un hombre había vivido durante 150 años, solo, vigilante, esperando. Gracias, Volkov, susurró Víctor al cielo. Por todo. Y aunque no hubo respuesta, Víctor sintió solo por un momento que el universo reconocía el sacrificio. Que en algún lugar, de alguna manera, Alexander Volkov sabía que su legado continuaba, que la humanidad había tomado la oportunidad que él les dio y había construido algo hermoso con ella. Gracias por acompañarnos en este viaje cósmico. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Nos vemos en la próxima aventura, más allá de las estrellas.